un presidente hablando de destruir un país entero, líderes actuando como si fueran dioses, y el mundo al borde de una catástrofe real. Esto no es una película, está pasando ahora mismo. Si quieres entender lo que realmente está ocurriendo, suscríbete, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios, porque lo que viene después te va a sorprender. La pregunta central es clara. ¿Hasta qué punto está desesperado el presidente Trump por conseguir una victoria tangible en su confrontación junto a Netanyahu contra Irán? Desde un análisis político serio, la respuesta es doble. Existe una desesperación política evidente, pero también una dimensión psicológica que no puede ignorarse. En el plano político, lo ocurrido apunta a una decisión imprudente impulsada por dos líderes, Trump y Netanyahu, que optaron por actuar en contra del consenso de expertos. El resultado, lejos de consolidar su posición, ha sido un fracaso que aumenta el riesgo de una escalada internacional con consecuencias potencialmente desastrosas. Sin embargo, el elemento más inquietante reside en el comportamiento personal del propio Trump. Diversos analistas lo describen como un individuo profundamente inestable, con rasgos que en psicología se asocian al narcisismo extremo. Esto implica una percepción exagerada de sí mismo, una necesidad constante de control y una alarmante falta de empatía hacia las consecuencias de sus decisiones. Cuando ese control se ve amenazado, la respuesta no es moderación, sino una escalada en el discurso. Sus declaraciones recientes, incluyendo comentarios de tono vulgar incluso para estándares políticos actuales, reflejan una tendencia hacia la exageración, la provocación y, en algunos casos, lo que podría considerarse comportamiento errático. No se trata únicamente de un problema individual. El análisis sugiere que también Netanyahu ha adoptado una postura que mezcla política con una narrativa casi mesiánica. En su reciente discurso de Pascua judía, se colocó simbólicamente en el papel de una figura divina, atribuyéndose acciones comparables a las plagas bíblicas. Este tipo de retórica no solo es inusual, sino profundamente preocupante en el contexto de decisiones geopolíticas reales. En consecuencia, nos encontramos ante dos líderes que operan más como jugadores de alto riesgo que como estrategas calculadores. Han generado una situación de gran inestabilidad y, sin embargo, parecen incapaces de reconocer errores o retroceder. La lógica política convencional, admitir fallos, recalibrar estrategias, ha sido sustituida por una necesidad de proyectar fuerza a toda costa. Esto plantea una cuestión clave. ¿Cómo percibe Irán este comportamiento? En cualquier proceso de negociación, la credibilidad y la previsibilidad son fundamentales. Sin embargo, los hechos indican que Irán intentó abrir vías diplomáticas en al menos dos ocasiones, y en ambas se produjeron acciones militares durante el proceso. Cuando una de las partes plantea esencialmente un ultimátum, aceptas mis condiciones o enfrentas la destrucción. El espacio para la negociación real desaparece. Declaraciones como llevar al país a la edad de piedra no son simplemente retórica agresiva, socavan cualquier posibilidad de diálogo constructivo. Además, acciones como ataques a infraestructuras clave en medio de un contexto de negociación refuerzan la percepción de que el objetivo no es alcanzar un acuerdo, sino imponer dominio. Tanto Estados Unidos como Israel parecen estar priorizando la demostración de poder sobre la resolución de conflictos. Este enfoque responde a una lógica más amplia. Para Israel, mantener una posición dominante en la región es un objetivo estratégico central. Para Estados Unidos, la proyección de poder global sigue siendo un elemento definitorio de su política exterior. En este contexto, la negociación se convierte en una herramienta secundaria frente a la exhibición de fuerza. No obstante, cuando esta dinámica se combina con liderazgos marcados por el personalismo y el narcisismo, el riesgo aumenta considerablemente.
Ya no se trata únicamente de intereses nacionales, sino de egos individuales, influyendo en decisiones de enorme trascendencia. A diferencia de negociadores tradicionales, que operan con cálculo y pragmatismo, aquí observamos un estilo impulsivo, emocional y en ocasiones impredecible. Esto reduce la confianza de la contraparte y dificulta cualquier avance diplomático. Un ejemplo especialmente controvertido fue la declaración pública de Trump en la que insinuaba la posibilidad de atacar infraestructuras civiles, como puentes o plantas eléctricas. Este tipo de afirmaciones no solo generan alarma, sino que también plantean serias cuestiones legales en el ámbito internacional. De hecho, amenazas de esta naturaleza pueden constituir violaciones del derecho internacional. Bajo la Carta de las Naciones Unidas, incluso la amenaza de uso de la fuerza está restringida. En este sentido, el discurso no es irrelevante, tiene implicaciones jurídicas y políticas reales. En resumen, lo que estamos observando no es simplemente una política exterior agresiva, sino una combinación de decisiones arriesgadas, retórica incendiaria y liderazgos altamente personalistas. Y en un entorno internacional ya de por sí volátil, esa combinación resulta particularmente peligrosa. Conviene subrayar que este tipo de declaraciones no son meramente retóricas. En el marco del derecho internacional, incluso la amenaza explícita del uso de la fuerza puede constituir una violación de la Carta de las Naciones Unidas, concretamente de su artículo 2, párrafo 4. Sin embargo, lo preocupante no es solo el lenguaje, sino la acción que lo acompaña. Se han reportado ataques a infraestructuras civiles, incluidos puentes, con consecuencias mortales para ciudadanos que no participan en el conflicto. Las cifras iniciales apuntan a víctimas civiles y decenas de heridos. Más inquietante aún es la ausencia total de remordimiento en el discurso oficial posterior. En lugar de cautela o reconocimiento del coste humano, lo que se ha proyectado es una narrativa de éxito. Este tipo de comportamiento se aleja de lo que tradicionalmente se consideraría incluso una postura de firmeza estratégica. Aquí no estamos ante una simple demostración de fuerza, sino ante una dinámica que diversos analistas describen como profundamente deshumanizada, donde la empatía brilla por su ausencia. Esto nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Por qué las guerras no declaradas se han convertido en una práctica recurrente? En gran medida, la respuesta reside en la naturaleza particular de la política exterior de Estados Unidos. A diferencia de otras potencias, Washington ha asumido históricamente un papel que trasciende la defensa de sus propios intereses inmediatos, proyectándose como un actor que interviene directamente en la configuración política de otros países. No es una afirmación menor. Declaraciones como elegiremos al próximo líder supremo o controlamos determinados países reflejan una visión del mundo en la que la soberanía de otras naciones queda subordinada a intereses estratégicos propios. Este tipo de discurso es excepcional en el ámbito internacional. Rara vez se escucha con tal claridad por parte de otros gobiernos. Tras el final de la Guerra Fría, esta lógica se intensificó. La ausencia de un contrapeso global consolidó la idea de que Estados Unidos podía y debía determinar quién gobierna en determinadas regiones. Las intervenciones en Irak, Afganistán, Libia o Siria, así como la fragmentación de estados como Sudán o Serbia, responden en mayor o menor medida a esta doctrina. El resultado ha sido profundamente controvertido. Por un lado, estas acciones han implicado un coste económico significativo para la propia sociedad estadounidense. Por otro, han contribuido a una inestabilidad prolongada en múltiples regiones del mundo. A ello se suma un debate cada vez más intenso sobre la legitimidad de estas intervenciones desde el punto de vista del derecho internacional. La crítica central es que estas políticas no solo son costosas,
sino que además contradicen principios básicos de soberanía y legalidad internacional. Y aunque distintas administraciones han seguido líneas similares, lo que distingue el momento actual es el grado de franqueza y, en ocasiones, crudeza con el que se expresan estas posturas. En recientes declaraciones públicas, el propio presidente ha reiterado su disposición a intensificar las acciones militares, utilizando un lenguaje que sugiere una destrucción total de las capacidades de un país. Se habla de eliminar infraestructuras clave, de dejar sin energía a toda una nación, e incluso de ir más allá de esos objetivos. Más allá de la retórica, también se han planteado motivaciones económicas de forma explícita. La idea de tomar el control del petróleo como objetivo estratégico no solo resulta polémica, sino que refuerza la percepción de que los conflictos se están redefiniendo en términos de recursos y lado económico. Este cambio de narrativa, de seguridad a recursos, plantea interrogantes serios sobre la coherencia de la estrategia. Inicialmente, el discurso giraba en torno al cambio de régimen, posteriormente a la amenaza nuclear, luego a los misiles balísticos, y ahora parece centrarse en el control de recursos energéticos. En el ámbito político interno, la reacción ha sido en muchos casos limitada. Son escasas las voces institucionales que han cuestionado abiertamente este enfoque en términos de estabilidad o idoneidad. Esto resulta llamativo en un sistema que, en teoría, cuenta con mecanismos de control y equilibrio entre poderes. Algunos analistas advierten de que el problema no es únicamente la política en sí, sino la falta de respuesta institucional ante declaraciones y decisiones de alto impacto. Cuando el discurso oficial alcanza niveles de confrontación tan elevados, la ausencia de un debate robusto en el ámbito legislativo genera preocupación. En este contexto, también emerge una dimensión psicológica en el análisis político. El uso reiterado del lenguaje extremo, la tendencia a la hipérbole y la personalización del poder sugieren un estilo de liderazgo que se aleja de los estándares tradicionales de diplomacia y gobernanza. Las referencias a la destrucción total de un país con una población de millones de personas no son habituales en el discurso político contemporáneo. De hecho, evocan épocas históricas marcadas por una retórica mucho más agresiva y deshumanizante. Esto ha llevado a algunos observadores a plantear una pregunta incómoda. ¿Existen aún contrapesos efectivos dentro del sistema político estadounidense capaces de moderar este tipo de planteamientos? La preocupación no es menor, dado el impacto global que pueden tener estas decisiones. En última instancia, lo que está en juego no es solo una política exterior concreta, sino la credibilidad de un sistema que tradicionalmente se ha presentado como garante de estabilidad y orden internacional. Y cuando ese sistema parece incapaz de contener sus propias dinámicas internas, las implicaciones trascienden sus fronteras. La cuestión, por tanto, no es únicamente qué decisiones se están tomando, sino quién, si es que alguien, está dispuesto a cuestionarlas. A medida que avanza esta situación, el coste acumulado, tanto en términos económicos como estratégicos, comienza a hacerse más evidente. Diversos informes apuntan a pérdidas significativas en equipamiento militar, incluyendo aeronaves y otros recursos de alto valor. Sin embargo, la narrativa oficial continúa presentando estos episodios como victorias contundentes, lo que plantea dudas sobre la transparencia y la fiabilidad de la información difundida. En paralelo, se ha planteado la necesidad de incrementar de forma sustancial el gasto público en este conflicto, con cifras que alcanzan cientos de miles de millones. Esto contrasta de manera notable con el discurso interno sobre limitaciones presupuestarias en áreas clave como la sanidad o el cuidado infantil.
La contradicción es evidente, se argumenta falta de recursos para políticas sociales, mientras se justifica un aumento masivo del gasto militar. Este enfoque ha generado críticas crecientes no solo por su impacto económico, sino también por la percepción de que se trata de una decisión altamente personalista. Analistas y sectores políticos coinciden en que esta no es una estrategia respaldada de forma unánime por expertos o por la opinión pública, sino más bien una iniciativa impulsada desde el liderazgo ejecutivo. Al mismo tiempo, la retórica empleada por algunos líderes israelíes añade una capa adicional de preocupación. Se observa el uso de referencias históricas y religiosas con un tono extremadamente beligerante, que evoca narrativas de conflicto total más propias de contextos antiguos que del escenario geopolítico contemporáneo. El lenguaje utilizado, centrado en la destrucción absoluta del adversario, resulta particularmente alarmante en un mundo interconectado y nuclearizado. Este tipo de discurso no solo intensifica la tensión, sino que también contribuye a deshumanizar al adversario, reduciendo el espacio para soluciones diplomáticas. Cuando el lenguaje político se centra en términos como aniquilar o exterminar, se produce un desplazamiento claro desde la resolución de conflictos hacia la confrontación total. En este contexto, la implicación de Estados Unidos en este tipo de dinámicas plantea interrogantes estratégicos de fondo. Durante años, Washington ha participado directa o indirectamente en conflictos en la región, a menudo alineándose con agendas que, según algunos críticos, responden más a intereses ideológicos que a una evaluación pragmática de la estabilidad global. La pregunta que surge es si esta implicación ha contribuido realmente a la seguridad internacional o si, por el contrario, ha prolongado ciclos de violencia y resentimiento. Cada intervención, cada escalada, parece alimentar una dinámica difícil de revertir. Otro elemento particularmente controvertido es la creciente normalización de este tipo de discurso en ciertos espacios políticos y mediáticos. Lo que en otro momento habría generado una reacción inmediata y contundente, hoy parece integrarse en el debate público con una resistencia limitada. A esto se suma la influencia de determinados actores religiosos que respaldan abiertamente estas políticas, interpretándolas como parte de una misión superior. Este tipo de legitimación añade una dimensión ideológica que complica aún más cualquier intento de desescalada. Desde el punto de vista institucional, la situación también genera inquietud. Se han señalado debilidades en los mecanismos de control, con organismos clave que parecen haber perdido capacidad de influencia o directamente han sido marginados. La toma de decisiones se percibe cada vez más centralizada, con un reducido número de actores determinando el rumbo de la política exterior. La falta de un debate sólido en el ámbito legislativo refuerza esta percepción. En un sistema diseñado para equilibrar poderes, la ausencia de una supervisión activa ante decisiones de tal magnitud resulta cuanto menos preocupante. Todo ello configura un escenario en el que las decisiones de gran impacto se adoptan con escasos contrapesos efectivos. Y cuando esas decisiones están acompañadas de una retórica que sugiere la destrucción total de un país, el riesgo no puede subestimarse. En términos de percepción global, la cuestión de quién está ganando la batalla por la opinión pública internacional sigue abierta. Sin embargo, lo que sí parece claro es que este tipo de discurso y actuación tiene un impacto significativo en la imagen exterior de Estados Unidos y sus aliados. Finalmente, emerge una preocupación más amplia, la posibilidad de que el sistema político, tal como está funcionando actualmente, no esté preparado para contener este tipo de dinámicas. Cuando las instituciones no actúan con firmeza y la retórica se radicaliza, el margen para corregir el rumbo se reduce considerablemente. En última instancia, el desafío no es solo estratégico o militar, sino profundamente político e institucional.
Y la pregunta que queda en el aire es si existe aún la voluntad y la capacidad de reconducir la situación antes de que las consecuencias sean irreversibles.